En las extensiones de los campos ayaguinos, en la provincia de Zamora, muchos días del año, una mujer recorre con un canasto a sus espaldas las parcelas que heredó de su familia. Es Olegaria, la alfarera de Pereruela. A golpe de azada, esta mujer trata de obtener de las entrañas de la tierra pequeños puñados de barro rojo que utilizará como materia prima en su trabajo. Pues en unas fincas particulares que ya tenían los abuelos. En todos los sitios no sale. En algunos hay que picar muchas veces 3 o 4 sitios, muy cansado, hay que cavar muy hondo para que salga el bueno. Si nos encontramos que hemos hecho el hoyo y no sale bueno, que son piedras, pues mira cómo se nos cansa el cuerpo y tenemos que volver a empezar a hacer otro hoyo. Y así nos llevamos a lo mejor 1 hora para llevar un cestito que no nos da para trabajar el día, pero este trabajo es así. Olegaria no almacena la tierra que necesita. Cada vez que va a hacer piezas, prefiere trabajarla recién sacada del campo para que no pierda su textura característica. Porque tiene otra tez, está más ligoso abajo. Este, por ejemplo, que cavo aquí, no vale. Se nos rompería la pieza. Entonces pegas un poco más hondo y ya te sale el bueno. Este ya es un barro que ya puedes hacerlo, pero hay que ablandarse. Olegaria trata de seleccionar en el propio campo la tierra de calidad para no tener que cargar hasta su casa más peso del necesario. Lo más costoso es esto, de venirlo a trabajar aquí, que no podemos con una máquina porque nos envuelve lo de arriba, lo de abajo y se nos estropean. Después de poner el trabajo, no sacamos nada. Olegaria ya tiene la cantidad de barro que necesita para el próximo trabajo. Con el rebuz bien atado a su cintura para protegerse los riñones, esta alfarera tradicional de Pereruela se carga a las espaldas el canasto con el barro seleccionado y lo lleva hasta su casa para echarlo en el pilo. Pues he echado el barro en el pilo, que llamamos, para que se me ablande, para mañana poderlo trabajar. Toda la noche tiene que estarse ablandando y mañana lo tengo que mezclar con otro blanco, amasarlo y me pongo ya a hacer cazuelas, hornos, pucheros de lo que me cuadre. Un día a lo mejor hago una cosa y otro día hago otra. El diccionario de Madoz, cuando habla de la industria alfarera en Pereruela, ya nos informa que el barro para la fabricación es de tal calidad que se endurece tanto más se tiene en el fuego. Efectivamente, el secreto del barro está en una tierra blanca que da a las piezas la consistencia y el poder refractario característico. Para envolver con un rojo para hacer las cazuelas o los hornos, puchero, botijo, tinajas, hacemos de todo un poquito. Lo llamamos descansar. Una vez que llevamos el barro, que nos cuesta tanto trabajo apañarlo, que hay que escogerlo mucho, y cargar con él, pues luego nos ponemos a descansar haciendo, decimos descansar. Mire qué descanso. En el propio terrero, Olegaria saca las piedras e intenta llevarse la tierra lo más limpia posible. Porque así ya lo tenemos trabajado para después envolverlo con el rojo. Este tiene que ser muy esmenuzado, es que le quitamos todas las piedritas que tiene. En Pereruela, la alfarería, a pesar de su dureza, siempre ha sido un trabajo realizado por las mujeres. Los hombres solo intervienen en el proceso de cocción. No, esto siempre ha sido las mujeres. Los hombres solo para ayudarnos a cocer. Lo demás no lo hacían nunca los hombres. Se le hacía feo. Aunque es el trabajo muy duro, nunca era trabajo de hombres. Una señora que se quedó viudo, se murió la mujer y le sacaron cantar y todo porque se puso a hacer las cazuelas para poder comer. Esto se llama el rebuz. Unos trapos, un saco, una cosa que nos ponemos para que no nos dañe el cesto los riñones y para que no se nos resbale. Es muy largo el camino, es mucho peso el que tiene el cesto, entonces tenemos que intentar alguna cosa. Pues vamos allá. Olegaria prepara la tierra blanca y acribada, seca y desmenuzada, para envolver el barro rojo que ha estado toda la noche a remojo. Toda la noche. Lo echamos sobre las 8 o las 9 de la tarde, si es en el tiempo de invierno en cuanto se oscurece, y lo dejamos hasta la mañana siguiente, para que esté bien blando. Como pueden ver, está blandísimo ahora.
Luego ahora hay que envolver con otro blanco para poderlo trabajar. Cada día, esta alfarera amasa solo el barro que necesita para las piezas que va a fabricar. Ahora tengo que darle con la mano otra vez bastante porque no está todavía bien, pero ahora ya se hace mejor con la mano. De paso, según tiene chinos, se le van quitando. Por ejemplo, estos son piedras. Olegaria no necesita a nadie para amasar el barro. Y es que, para las alfareras de Pereruela, era una humillación que los hombres intervinieran en el proceso. Nos avergonzábamos y los hombres nos tocaban el barro. Llega el momento de hacer las piezas. Olegaria coloca sobre la rueda una plantilla que le servirá de base para hacer una cazuela ovalada. Son muchos los tipos de piezas de vajilla para fuego tradicionales de Pereruela, pero pocas las unidades que se pueden hacer en una jornada. Pocas, porque es muy trabajoso y de que preparas el barro, cuando nos ponemos en la rueda a hacer las piezas nos ponemos a descansar y es trabajar. Hasta hace pocos años, Olegaria trabajaba arrodillada en el suelo. Hoy, la pequeña silla de patas bajas supone una comodidad para este duro trabajo. Con el fito, que es un trozo de cuero mojado, esta alfarera alisa la superficie de la pieza tratando de reducir las imperfecciones propias de una obra hecha totalmente a mano, siguiendo la tradición. Condenada de piedra, ahora que tengo hecha la cazuela me va a salir aquí. La tengo que quitar porque lo mismo al secarse se me rompe la cazuela. Ahora le paso el jañadero, porque muchas señoras después de que nos la ven a la puerta nos dicen: uy, qué cazuela más mal hecha, parece que tiene ondas. Este se lo hago un pico para poder echar la salsa. Para hacer las piezas redondas, Olegaria marca con agua la plantilla para centrarla sobre la rueda. El proceso también comienza por preparar el fondo a base de golpes con sus manos. Sobre él aplica un churro de barro amasado a mano que, poco a poco, formará la pared de la cazuela. Para alisar la superficie de las piezas utiliza el jañadero, que es un trozo de madera de tonel. Con el fito, de cuero mojado, la alfarera pule el barro para que se noten menos las asperezas propias de este tipo de cerámica. Voy a hacer una tapadera milagrosa, que la usamos para poner a los riñones o al vientre, a la tripa, cuando le duele. Se calienta muy fácil en la lumbre, se envuelve en un paño y se pone en la tripa o en el dolor que tengas. En vez de un adobe o un ladrillo se pone la tapadera. Eso funciona muy bien, guarda mucho la calor y es mejor que una plancha. Pero Olegaria también fabrica algunas piezas grandes, como las tinajas para el agua, a las que les aplica una decoración en cordoncillo. Para un adorno de la tinaja, y ya se llaman brincos. Le vamos a poner los brincos. En vez de quedarla lisa, que queda más fea, pues le ponemos este barro. Hay que irselo poniendo poco a poco. A pesar de la decoración y de todos los intentos por mejorar la obra, la belleza de estos recipientes hechos a mano y sin torno se encuentra, precisamente, en ese sabor primitivo similar al de las piezas arqueológicas. Y es que la técnica alfarera de Pereruela no difiere de la que se utilizaba hace algunos milenios. Pero la pieza más importante y tradicional de Pereruela es el horno de pan. Olegaria comienza su fabricación comprobando con el dedo el grueso del fondo. Para ver cómo va de grueso. Sobre la base aplica el churro de barro, que luego convertirá en pared. Para hacer esta pieza, Olegaria no utiliza la rueda, ahora es ella la que gira alrededor de su obra. Esta es la pieza que más tiempo de trabajo lleva y la que más barro necesita. El proceso de echar la pared es lento y hay que hacerlo en 2 o 3 fases. Tiene que ir levantando a poco porque este barro, si no, se cae al suelo. La pared es gruesa, para que guarde la calor para poder... Antes se hacía el pan, ahora se hace el lechazo. Eso más o menos. Ya.
Ahora tengo que dejarlo que se seque. Y luego cuando se seque ya le ponemos otro trozo de barro. Cuando la pared ya se ha secado un poco y ha pasado el peligro de que se caiga, Olegaria vuelve a subir otro trozo, aplicando el churro de barro sobre el borde para estirarlo después con sus dedos manteniendo el grueso en toda la pieza. Ahora tenemos que poner aquí arriba un poco de barro, pero hay que esperar que está todavía un poco húmedo y si no se nos puede estropear. Al día siguiente, cuando la obra está seca, Olegaria prepara la puerta del horno. Este borde se le hace para que quede bonito porque si cortamos a cualquier manera parece que queda más feo a la vista de la gente. Aún esto no pasa nada porque hay que entoñarlo, como si dijéramos. Esto tiene que ir cubierto de otra arena, de otro barro, y esto no se le va a ver. Pero al comprarlo y al hacerlo así que se ve, pues queda más bonito. Hacemos este agujero porque sale el aire cuando lo tapamos arriba, que no se reviente. Con la tablilla pica el borde de la pared para continuar añadiendo barro en esta última fase. Es un picado para que pegue un barro al otro. Cuando el barro de la pared está lo suficientemente seco como para no caer, Olegaria cierra el horno. Esto ahora hay que coger y tirarlo. O lo estropeamos para que se haga barro, se coge y se tira porque es un barro ya duro, que cuesta más que preparar otro. Y luego la boca se la preparamos a la medida porque si no esto le quedaría muy pobre, como si dijéramos. Conforme la alfarera terminaba las piezas, las iba extendiendo en el suelo para que se secaran a la intemperie. Pero una tormenta amenaza y hay que recoger toda la obra que todavía está cruda. Ahora si viene tormenta se me mojan, se me estropean porque está barro. Tengo que darme prisa para recoger, que me estropea el trabajo. Olegaria ha acudido a tiempo para poner a cubierto las piezas crudas y evitar así que se noten las marcas del agua o que se estropee todo el trabajo. Pues todas las pintas señaladas todas se quedan marcadas. Quedan después como cuando en el cuerpo son pecas, que no sabes lo que es, quedan en las piezas. Luego, bueno, pues están feas, no se venden. Esta alfarera tradicional de Pereruela se encarga también de cortar y llevar poco a poco los 80 haces de rama de monte bajo que necesita para cada hornada. Pues ahora voy a apañar esta leña para cocer las cazuelas. Empleamos escoba, que es esto, hecha una flor amarilla. Empleamos piorno, que el piorno es similar, solamente que aquí tiene pinchos. Y claro, como nos lastima las manos, preferimos coger esto. Necesitamos arbustos, sí, más bien las hierbas bajas. La escoba, el tomillo, que se llama, la jara, que en casos también la usamos, no mucho porque es muy fuerte, da mucha calor, tiene mucho tronco. Y entonces lo que queremos más bien son ramas. Solamente que es que esta da el llama. Y lo que necesitamos es llama, que suba la llama a la última cazuela. Y si es mata gorda, palo, no nos da el llama. Da mucha calor, se nos asfixian las cazuelas, por decir de alguna manera, se pasan de cocidas y no les sale brillo. Ando limpiando el polvo que siempre cogen para que me pegue el brillo. Primero le doy un juguete, pero es que tiene que estar limpio de polvo. Como ven, siempre coge y hay que limpiarlo mucho porque si no se estropean. Ahora voy a preparar el juguete para darle a las cazuelas y luego ya le daré el brillado. Es una clase de barro que hay que colarlo porque si no nos queda muy áspero con estas arenas. Hay que dar el juguete que vamos a preparar para cocer. Entonces esto se llama dar el juguete. El juguete es una mezcla de tierras naturales con agua que hace de base para que agarre bien el barniz. Porque si no se despega el brillo. Como no esté bien seco el juguete, se despega el brillo. No podemos dejar dar un juguete húmedo y luego el brillo encima también húmedo. Antes de pasar al siguiente proceso, que es el barnizado, Olegaria deja otra vez las piezas a secar a la intemperie. Pero el peligro de las tormentas estivales sigue amenazando y debe evitar que se moje la obra realizada. Pero viene una tormenta, nos lo moja, nos lo estropea todo.
Aunque no están secas, las tenemos que recoger y volverlas a sacar mañana. La amenazadora tormenta se convierte en un intenso chaparrón. Las piezas cocidas no se alteran al contacto con el agua. Por el contrario, las crudas se podrían estropear. Una pieza ha quedado a la intemperie y el agua la deshará en poco tiempo. Cuando el clima lo permite, hay que preparar el horno para cocer. Lázaro, el marido de Olegaria, se encarga de su limpieza para llenarlo al día siguiente. Por otro lado, Olegaria se encarga de dar el barniz a las piezas que se van a destinar al uso en la cocina. Esto es el brideau, alcohol de alfarero, para que dé brillo a las cazuelas, que tienen otra vista. El ama de casa le gustan más. La misma resistencia sin él, pero solo es para la cosa de la vista, el brillo. Este barniz, llamado alcohol de alfarero, lo da justo antes de cocer, porque si está mucho tiempo a la intemperie, se convierte en polvo. Se le da para cocer mañana, porque es mucho trabajo para el mismo día. Si no, se le da y se cuece. Esta parte del proceso de fabricar las piezas es la única en la que las manos de Olegaria no tocan directamente el barro porque utiliza guantes de plástico. Por no lavarme luego después las manos duras, que hay que lavarlas con arena para que se quite. Olegaria es la única alfarera de Pereruela que sigue cociendo en horno de leña. En esta fase de llenar el horno y en la de cocer son las únicas en las que interviene su marido. En las primeras horas de la mañana, Maribel, la hija, les ayuda a alcanzar y colocar todas las piezas hasta que el horno esté totalmente lleno. La base la ocupan 4 hornos de pan y las piezas más grandes, que son las que más fuego necesitan para que se cuezan. No hay tiempo que perder. En toda la jornada hay que llenar el horno y cocer todas las piezas. Conviene acabar cuanto antes el enfornado para encender el fuego. Lázaro coloca ordenadamente todas las piezas que le van alcanzando Maribel y Olegaria, siempre con el interior hacia abajo para que les entre bien el fuego. Para conducir las llamas coloca unos tubos de cerámica en el centro y tejas en los lados, siguiendo el tiro del horno. Venga, mira si no había cogido aquí hasta donde va la cazuela vieja. Olegaria se turna con Lázaro durante el enfornado, pues este es un trabajo muy pesado que requiere atención y paciencia. Cazuela. Una pequeñaja de esas que tenías pequeñajas para ir, Maribel. Dale. Cuando el horno está casi lleno, Lázaro se va quedando aislado y casi inmóvil por falta de espacio en el hueco de la escalera. Para que el fuego tire bien y cueza toda la obra por igual, el horno tiene que estar totalmente lleno y Lázaro recurre a posiciones incómodas pero eficaces. Estos alfareros cubren la parte final del horno con cazuelas y tarteras boca abajo que reciben mejor las últimas llamas. Estamos cubriendo las cazuelas con trozos para que no salgan feas las de arriba. Han pasado 6 horas hasta que están colocadas todas las piezas en el horno. Llega el momento de cubrirlas con una capa de cachos o cascotes viejos de piezas rotas para que se retenga el fuego y se produzca una cocción uniforme. Sin perder tiempo, Lázaro enciende el horno. Comienza la cocción o cochura. Por delante quedan otras 6 horas de intenso trabajo. Lo primero que hace Lázaro durante la cocción es elevar la temperatura del horno, echando los fajos secos que tiene amontonados a su alrededor. Con el forcón empuja cada fajo y lo deja que se vaya consumiendo dentro de la caldera. El siguiente haz de leña lo echará una vez que se haya consumido el anterior, pues lo que interesa es que se produzca mucha llama y alta temperatura.
Conforme se va calentando el horno, la combustión de los fajos es más rápida y las llamaradas se hacen más intensas. Cuando la temperatura ha aumentado, Lázaro sube al horno para comprobar cómo se desarrolla el proceso. Durante las primeras horas, los cachos o cascotes se ponen totalmente negros. El proceso va bien y hay que mantener el ritmo de combustión. A mitad de la cocción, el color de los cascotes se torna blanquecino. Todas las piezas están al rojo vivo y cada vez que Lázaro echa un fajo de leña, la llama aparece con gran fuerza por arriba. Al atardecer, los cascotes ya se han puesto totalmente blancos. Llega el momento de rematar la cocción, pero antes, Lázaro comprueba que las piezas de la parte superior están totalmente cocidas. Para ello, se rige tanto por el sonido tintineante como por el color verdoso que ha tomado la pieza al contacto con el aire. A partir de este momento, Lázaro termina de echar leña a la caldera. Solo hay que dejar reposar durante 2 o 3 días el horno para que el rescoldo se vaya apagando y las piezas se enfríen por la acción de la temperatura ambiente. El sonido cristalino de la vajilla indica que la obra está bien cocida. Lázaro empieza a sacar una a una las piezas del horno, a la vez que las repasa con un trozo de hoz. Para soltar las cazuelas que están pegadas. Se pegan al cocer con el baño. Olegaria empezó a trabajar el barro desde niña con su madre. Sus abuelos ya eran alfareros. Hasta hace muy pocos años recorría los pueblos de la comarca con la carga al hombro o a lomos de caballerías para venderla o cambiarla por otros productos. Mal vender, como si dijéramos, porque había de todo. Una señora a lo mejor te decía, tenga usted las patatas o el pan, no se la quiero la cazuela. Y otra señora te cogía la cazuela y te daba una miseria de pan o de patatas o un trocito de tocino colmado de hacía un mes. Que a lo mejor no lo comía ella, lo tenía que tirar y se lo daba a uno que iba por ahí con un buen trabajo a las costillas. Por fin llega el momento de sacar los hornos de pan, las piezas más delicadas por su tamaño y a la vez las más costosas, tanto por la cantidad de barro que llevan como por las numerosas horas de trabajo que se han invertido en su fabricación. Cazuelas, asadores, hornos de pan, pequeñas reproducciones, tostadores de castañas, barreñones, tinajas, tapaderas milagrosas. Las piezas ya cocidas, preparadas para su venta en el mercado, esperan en el almacén de Olegaria, junto a la obra cruda que entrará en la siguiente hornada. Pero Olegaria no se detiene en su actividad. Diariamente sigue saliendo al campo para recoger el barro rojo y golpea la tierra con saña, esperando una justicia para esta artesanía tradicional. Que como es un trabajo muy duro y muy costoso, los jóvenes no lo quieren seguir. Luego, por parte, si me permiten ustedes, decir que esos buenos señores no lo quieren industrializar. O sea, esto es una industria. ¿Trabajando así? Pues yo creo que no. Ahora, si ellos lo ven, pues esto no lo cobran como industria. Díganme ustedes si esto puede ser así.